Hola, ¿cómo están, acuáticos? Estamos en nuestra cita de los miércoles y aquí aprenderemos con los guardianes sobre cómo mejorar nuestra relación con la naturaleza. Recuerden que entre más conocemos, más queremos y así valoramos lo que tenemos. Mientras se van conectando algunos acuáticos, voy a aprovechar para decirles que visiten nuestro canal en YouTube, que es Proyecto Acuática, y se suscriban. Y si quieren saber más o quieren ver más videos sobre nosotros y estar pendientes sobre los nuevos que vayamos subiendo, háganle clic en la campanita de notificaciones y compartan el video que más les gusta y dejan sus comentarios allí. Sigan nuestras redes sociales en Facebook como Proyecto Acuática y en Twitter como @pro_acuática y nuestro sitio web que es www.proyectoacuática.com.co. Por ahora los que han llegado son Marcela Ruiz y Aida Mar, a.k.a. mi madre. La quiero mucho. Entonces, esta vez quiero que nos conectemos con nuestro sentido de la audición, o sea, el oído. ¿Cuántos sonidos del océano recordamos cuando cerramos los ojos? Nuestra invitada hoy en Guardianes en Vivo es Marcela Ruiz, la directora de Acústica Marina. Ella es bióloga marina y emprendedora, y Proyecto Acuática está feliz de tenerla en Guardianes en Vivo. Así que vamos a empezar. Vamos a acercarnos un poco más. Hola. Hola Gaby, espérame, dame un Bien. segundo. ¿Y tú? ¿Quién también? Voy a cambiar esto. Dame un Es que no se segundo. te escucha mucho, se te escucha como lejos. Un segundo. Espérate, y también me coloco los audífonos míos. A ver, ¿me escuchas, Gabriela? ¿Me escuchas? Muchas gracias, producción. Un segundo. Hola. Hola, ya te escucho mejor. Era por los audífonos que no los tenía puestos. Perfecto. Ahora sí. A ver, Ahora sí, Ahí creo que está. Ya, ahora sí. ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Emocionada por empezar ya, para cerrar esta segunda temporada con mis series. Muy bien. Entonces, este es un tiquete de entrada para todos los guardianes en vivo. ¿Cuál es tu especie favorita de los océanos y por qué? Yo creo que los pulpos son uno de los preferidos. Eh, He pasado por varios, pero los pulpos diría que siempre me han gustado mucho y principalmente me gusta mucho el mimetismo que tienen, la capacidad que tienen de como adaptarse y de mimetizarse con el medio y también la capacidad como de inteligencia que vemos en ellos. Así que sí, me gusta mucho. De hecho, es una respuesta bastante interesante, porque normalmente en los guardianes en vivo que he escuchado hablan que es sobre el tiburón o la ballena o algún pez que es común y el pulpo pues es como un poco inusual por decir así. Entonces, es bacano, sí. Mira, y te voy a mostrar algo que tengo aquí. A ver, un segundo. Tengo este, que Yo quisiera es una acuarela que pintó una amiga que pueden ver en Instagram. Se llama Ciencia Ilustrada. Es una, es una ilustradora científica que nos hizo este diseño.
que es el que utilizamos en acústica marina. Bacano, qué bacanísimo. Sí, y es lo que te puedo contar de ese pulpo es que es una especie que habita en el Pacífico, más hacia el norte. En Chile no tiene data, pero es el pulpo más grande que, la especie más grande de pulpo, se llama pulpo gigante del Pacífico. Mm. Entonces, ¿cuándo comenzó tu conexión con el mar? Yo creo que desde muy, muy pequeña, eh, por eso yo creo que también me alegra mucho poder conversar contigo. Te había estado mirando y me gusta mucho lo que haces. Eh, yo creo que como, no sé, vivo en, a ver, vivo en el sur de Chile, en una ciudad que es muy lluviosa, que tiene muchos árboles. Vivimos al lado de un río que es muy grande, se llama Río Valdivia, pero además estamos Mm. a 10 minutos del mar, ¿ya? Como nosotros estamos más hacia el sur, ¿cierto? Que ustedes en Colombia, tenemos un mar que es más frío, un mar que es más rico en nutrientes, pero que es mucho más frío y más oscuro. Eh, entonces, para ir al mar y con esta lluvia, ¿cierto? Es un poco distinto, no es lo que ustedes están acostumbrados, más tropical, sino que esto tiene otras condiciones. Pero desde chica, a mí mi mamá me llevaba todos los fines de semana a la playa, aunque llueve, o sea, Aunque llueva. aunque llueva, me ponían botas de agua, un impermeable y me llevaban a caminar. Entonces, desde ahí como siempre, y en esta ciudad que además tiene mucha naturaleza, siempre he podido vincularme con la naturaleza de alguna forma. Y siempre me ha gustado mucho, mi papá es veterinario, por lo tanto también muchas veces yo lo acompañaba al campo, muchas veces lo acompañé en terreno y ya estaba un poco acostumbrada a eso. Y después en el colegio siempre participé en ferias científicas. Entonces todos los años presentaba algún proyecto científico con otros compañeros y desde ahí ya empecé en una de las ferias científicas conocí a un biólogo marino que estudia los delfines y empecé a conversar con él y ahí me di cuenta que era una carrera que me interesaba mucho y que quería estudiar. Así que así más o menos fue como todo lo que sucedió. De hecho, ahora que lo pienso, tu familia es como muy amante de la naturaleza. O sea, tu padre es veterinario, tu madre es fanática del mar y tú eres bióloga marina. Claro que sí. Y yo creo que también tiene que ver un poco, no en todos los casos, pero en muchos casos tiene que ver mucho lo que nos inculcan nuestros papás con las cosas que nosotros decidimos hacer. ¿Cuándo supiste que era importante ponerle el oído al océano? Mira, hace poco ha sido un descubrimiento para mí, la verdad, porque siempre nosotros estamos acostumbrados a mirar todo desde nuestra mirada, que es humana, ¿ya? Nosotros medimos todo o lo evaluamos todo según nuestra propia percepción, pero muchas veces nos cuesta imaginar cómo otra especie, en este caso voy a dar un ejemplo, ya supongamos que ya que hablemos de una ballena. ¿Cómo una ballena percibirá el entorno o percibirá el sonido? Nunca nos cuestionamos eso porque siempre nos cuestionamos nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva respecto del océano es somera, o sea, sabemos poco. Nosotros sabemos más de y oímos más de lo que pasa en el aire o en la atmósfera o en las ciudades, ¿cierto? O en los entornos que están por sobre el nivel del mar. Entonces, hace un tiempo empezamos siempre estoy conversando con mucha gente de distintas cosas, me interesa mucho aprender, ya soy una persona que le gusta mucho, mucho aprender, y empecé a conversar con un ingeniero acústico, que es totalmente de otra área, ¿cierto? Todo para ellos es sonido. Eh, entonces empezamos a conversar de qué se podía hacer para escuchar o medir, más que escuchar, medir el sonido bajo el mar. Porque
llegué a la conclusión rápidamente de que esto podría ser, por un lado, bueno tener los datos de cuánto ruido hay en el agua para hacer regulaciones, ¿ya? Pero también para resolver, que a través del sonido se pueden resolver problemáticas de nivel mundial que tienen que ver con la salud de los océanos. Entonces, más o menos para responder a tu pregunta, yo empiezo a entender que el sonido puede ser un contaminante por un lado en los océanos, pero además puede ser una herramienta para trabajar y ahí en el fondo con un grupo decidimos levantar Acústica Marina, que es el proyecto en el que estamos trabajando ahora. O sea que en ese caso podría ser como un tipo de debilidad, pero a la vez un tipo de fuerza, de habilidad. Es Sí, como un poco contradictorio, es como 50 y 50. 50 y 50, porque mira, te lo voy a explicar un poco mejor. Ya, el, nosotros llamamos contaminación a todo lo que excede lo normal de un ambiente. Por ejemplo, yo en un ambiente puedo tener partículas de nitrógeno o de fósforo, por ejemplo, en los ríos y lagos. Pero cuando yo excedo ese nivel, yo estoy hablando de contaminación. Cuando, por ejemplo, en la atmósfera, y ahora que siempre hablamos de cambio climático, en la atmósfera existe el CO2. El problema es cuando se dispara el CO2. Ahí entonces tenemos un problema de contaminación. En los océanos pasa lo mismo. Existe un ruido que es natural de dentro del océano, que está dado principalmente por un ruido biológico, ¿cierto? Que lo hacen los propios animales, o sea, las ballenas para comunicarse emiten sonidos. Entonces, hay un ruido que es biológico. Hay otro ruido que es geológico, que es el ruido, por ejemplo, del mismo mar, el vaivén del mar, las olas, eso igual, o de las erupciones que hay bajo el agua, como erupciones volcánicas bajo el agua, eso todo es un ruido también, Ah, que es sí. geológico y que es propio del ambiente. Pero existe un tercer ruido, que es el que producimos los humanos. Y ese ruido muchas veces significa que pasa todos los niveles que toleran las especies, por lo tanto ahí hablamos de que el ruido puede ser un contaminante, ¿ya? Y eso lo hacen, para ponerlos en perspectiva, los principales ruidos antropogénicos son los trabajos de puertos, puertos gigantes, ¿cierto? Los trabajos de exploraciones submarinas como de minería submarina, los trabajos de plantas petroleras, eh, etcétera, de cualquier operación de los barcos que transportan el comercio de todo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todo eso es ruido. Y ese ruido afecta cuando es un contaminante. Pero, por otro lado, el sonido, el ruido, a mí me puede servir, por ejemplo, para identificar cosas. A ver, cada barco, ¿ya? Tiene un ruido propio que se llama firma acústica. Voy a poner un ejemplo. Ya, supongamos que tú estás en tu casa Ujú. y tú no estás mirando para afuera, pero tú escuchas llegar el auto de tu mamá. Y el auto de tu mamá tiene un sonido particular, que puede haber otro auto igual, pero tú sabes que es el auto de tu mamá, ¿cierto? Porque suena de una manera especial. Las embarcaciones, cada embarcación también tiene ese ruido. Si nosotros pudiésemos eh, tener identificado cuál es el ruido de cada uno, utilizando tecnología, estoy hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros podríamos detectar cuando una embarcación va a robar o cuando una embarcación hace pesca ilegal. Podríamos detectarlo a través del sonido, ¿ya? Por lo tanto, ahí es lo que yo digo, que el sonido es un problema, por un lado, en los océanos, ¿cierto? Cuando es contaminación acústica, pero por otro lado lo podemos utilizar como una herramienta para solucionar otros problemas que también tienen que ver con los océanos. O medir el ruido en los océanos significa que podemos también solucionar problemas respecto al ruido, como lo mitigamos, por ejemplo. Como primero lo necesitamos evaluar y comprender para luego tratar de resolverlo.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el sonido del océano que no deja de maravillarte, que no deja de sorprendente? Mira, yo creo que sinceramente es el ruido de las olas, ya del vaivén de las olas que para mí representa al menos como una fuerza. Me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de dormir o ir a descansar o ir a pasear a algún lugar cercano al mar. Me gusta ese ruido como fuerte, ¿cierto? Que expresa en el fondo todo ese poder, porque es un poder que tiene el mar. También he podido estar en aguas más tropicales, pero sinceramente este mar, ¿cierto? Del que te hablo, que me encantaría que conozcas en algún momento, Gaby, que pudieses estar acá, ese mar es más, más gris, es más duro, ¿ya? Pero es muy, muy bonito también. Así que eso me gusta mucho. Bueno, nosotros hablamos sobre la contaminación del océano y mencionamos lo que es la botella y la bolsa de plástico, el derrame de líquidos, basura de todo tipo de clase. Pero se nos olvida que también hay contaminación acústica en los océanos. ¿Cómo le explicamos eso a los acuáticos? ¿Cómo afectamos la vida de los océanos con los ruidos? ¿Y cuáles son esos ruidos? Es lo que explicaba hace un poco, tiene que ver con, ¿cierto? Con siempre con esta mirada que digo yo de hombre hacia, del humano hacia la naturaleza. Eh, la contaminación en los océanos, la contaminación acústica en los océanos o en los mares, pero también en otros ecosistemas acuáticos, como por ejemplo los humedales o los ríos, los lagos, afecta principalmente a las especies o a la fauna marina que los habita. ¿Ya? En el caso de lo más estudiado, lo más conocido, es el caso de los cetáceos. Hablamos de ballenas, delfines, ¿cierto? Que utilizan el sonido para comunicarse. Por lo tanto, cuando hay, por así decirlo, interferencia de sonido, por ejemplo, un barco que esté haciendo un sonido más grande que no deje escuchar el de ellas, los cantos, por ejemplo, significa que perturban o enmascaran su sonido para comunicarse, podrían afectar profundamente la comunicación. Pero además especies más pequeñitas, muy, muy pequeñas, como algunos invertebrados marinos, son muy sensibles también al ruido. Y hay una cosa importante, que es que no es solo el sonido, sino que también son las vibraciones, que tienen que ver también con las ondas acústicas. Por lo tanto, el, el, la vibración y el sonido o ruido, hablamos de ruido cuando ya es un contaminante, cuando ya molesta, puede perturbar a la fauna que habita cualquier sistema acuático y bueno, también cualquier sistema aéreo, pero estamos hablando de los acuáticos, ¿cierto? Mm, Entonces hay que, hay que entender, ¿cierto?, cuáles son los rangos tolerables. O sea, hasta cuánto ruido podríamos emitir para que no afecte. No sé si se entendió. sí, sí se entendió. Entonces, tú trabajas en acústica marina. De hecho, eres directora. Cuéntanos un poco sobre acústica marina y a qué se dedica. Bueno, nosotros somos una empresa chilena, ¿cierto? Estamos en el sur de Chile, como ya he dicho. Somos un grupo bien transversal, hay profesionales de distintas áreas del conocimiento. En la cabeza, digamos, de la organización somos tres mujeres, de hecho una de mis compañeras que está en Venezuela, está muy, muy cerca de ustedes. Nos gusta trabajar como bien, digamos, como bien transversal en todo sentido. Eh, y hay ingenieros, hay de otras profesiones. De hecho, les voy a mostrar un poquito aquí. Yo estoy en mi oficina, en mi laboratorio, hay alguien trabajando. Por acá tengo como cajas, cosas, y acá ya tenemos.
mucho pura electrónica, que es lo que están trabajando ahora. Me imagino que es en lo que Están, sirve ¿cómo es? Para entender los sonidos del océano, ¿no? sí, ahí están todos los computadores que ocupan los circuitos eléctricos, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, bueno, somos profesionales de varias áreas y lo que estamos haciendo en particular es que estamos desarrollando una plataforma, ya que es una, por decirlo así, en fácil, sería como una web que va a permitir que tengamos estaciones de monitoreo que van a estar fijas en el océano, se llaman boyas hidroacústicas, que nos van a permitir oír por un lado a tiempo real, pero además nos van a permitir visualizar en nuestro computador desde el lugar donde estemos. Por ejemplo, tú en Colombia vas a poder meterte a nuestra página y vas a poder ver en las boyas que tengamos instaladas en las distintas partes, que ojalá sea, por ejemplo, una red sudamericana, vas a poder ver qué está pasando en ese punto en particular, tanto en los niveles de presión sonora, que es como el dato, ¿cierto? El número, pero también podrías tú estar escuchando lo que pasa en ese lugar, desde donde tú estés. Eso es lo que estamos haciendo, desarrollando. Te voy a mostrar algunas cosas aquí. Aquí Qué bacán. tengo esto, que es un sensor, ¿ya? Se llama, este es un hidrófono, acá, bueno, tiene un cable largo que yo puedo conectar. Este uno lo tira al agua y este mide los niveles de presión sonora y esto se va después a, aquí tengo, esto es un computador completo, ya con mucha capacidad y todo, pero un computador pequeño, se llaman Raspberry. Se conecta a esto y esto se va a la pantalla. Y aquí tengo otra cosa que ocupamos mucho, que son tarjetas de sonido, ¿ya? Que son las que van a estar registrando todo lo que pasa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es poner una estación fija que tiene este hidrófono o varios de estos, ¿ya? Y que están midiendo todo el rato, segundo a segundo, y a tiempo real, y uno puede estar mirando en su computador o lo que sea qué está pasando. Esa es la lógica de lo que nosotros estamos desarrollando. Y lo interesante es que es una contribución, digamos, al desarrollo tecnológico porque usualmente los investigadores, ¿ya? Por ejemplo, de fauna marina, tienen que ir cada vez, tienen que subirse a una lancha, ir con su equipo y medir, y así obtienen los datos. Después de nuevo van y miden, ¿ya? Entonces, esto cambia un poco eso porque nos da esta percepción a tiempo real, o estos datos a tiempo real, que es un poco lo que nos diferencia de el desarrollo tecnológico de lo que se está haciendo o de lo que se utiliza actualmente. Entonces, aquí hay dos preguntas y es ¿qué sonido de especie marina más te identifica y por qué? Y todos podríamos tener acceso a ese programa. Ya, hay dos cosas. Entonces, la primera pregunta que me identifica o que me gusta, ¿cuál es? ¿Qué sonido me identifica o me gusta? Ujú. Bueno, o sea, yo lo Como dije, que, con lo que me siento más conectada propiamente tal es con el sonido del mar, con ese vaivén, con esa fuerza que transmite. Pero si tuviese que elegir otro, quizás como de abajo del mar, sería yo creo que los delfines. Me gusta mucho como ese chisquido que hacen, no lo podría hacer, una amiga lo hacía perfecto, a mí nunca me salió, pero ese también como de animal es uno de los que más me gusta. hay personas que pueden hacer ese tipo de cosas, ese tipo de Sí, sonidos. sí, muchas. Y la otra pregunta también es, ¿se puede ver en visión en tiempo real o solo sonido?
¿Se puede ver en visión en tiempo real o solo sonido? No, lo que se va a poder ver son dos datos. Uno son los niveles de presión sonora que van a estar en un gráfico. Ya es un gráfico, se llama espectrograma, donde los vamos a mostrar. Y lo otro que vamos a poder a tener acceso son los archivos de audio a tiempo real. Ahora alguien hizo por ahí la pregunta de si cualquiera los va a poder escuchar. Nosotros en Acústica Marina somos partidarios de que los datos sean abiertos, o sea, de que de verdad estén liberados, ¿cierto? Para que cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera conocer o que quiera investigar o que quiera hacer una publicación al respecto, etcétera, los pueda utilizar, porque creemos que en el fondo los datos no son de nadie, son de todos. Eso es lo que nosotros queremos y ese es nuestro desafío. ¿Por qué crees que más mujeres de todas las edades en general se deberían de entusiasmar por la ciencia, por la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas? Eh, Ahí tocaste como mi punto más sensible. Ay, Tengo otros trabajos en esa área y me gusta mucho porque entiendo dos cosas primero, que uno es que la ciencia, la tecnología, ¿cierto? La ingeniería, etcétera, son el presente y el futuro, ¿ya? Todo, la era digital, las nuevas formas de trabajo, lo que pasó ahora, por ejemplo, con el COVID, esto adelantó la tecnología por lo menos en 10 años. Nosotros teníamos algunas herramientas, como por ejemplo tener un Zoom o tener una reunión por Skype o lo que sea, pero no lo teníamos como una forma de vida. Ahora nosotros sí tenemos poder conectarnos a una reunión muy oficial o poder hacer un webinar o lo que sea con personas de todo el mundo. Tenemos en el fondo, ganamos un poco de conectividad, por así decirlo, ¿ya? De lo malo, esto es lo bueno, ¿ya? Eh, Nosotros, el desarrollo tecnológico llegó para quedarse. No vamos a retroceder como mundo, como planeta, o sea, como humanos, ¿ya? Vamos a avanzar en tecnología. Eso significa que ahí hay un motor importante de la economía, ¿ya? O sea, toda la economía va a avanzar con la tecnología. Eso significa que hay una oportunidad en esas áreas de empoderar, hay una oportunidad de desarrollo económico y hay una oportunidad eh, personal para que mujeres y niñas sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, tengan mejores oportunidades, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hoy les abrimos esta visión a las niñas, les decimos que sí se puede, porque a lo mejor van a decir, no sé, no hay muchas astrónomas, supongamos, en el mundo, o es difícil estudiar matemáticas, pero si nosotros al revés las invitamos y les decimos se puede, aquí habemos más que te podemos ayudar, te podemos orientar o podemos estar contigo, eso va a significar que más niñas van a querer estudiar estas áreas del conocimiento. Y eso significa que esas niñas van a tener mejores oportunidades para adelante, ¿ya? Que no siempre vamos a tener que estar al cuidado de otras personas o en las carreras clásicas, no, que sí podemos estar en las carreras importantes donde el mundo se va a decidir. Y ahí es donde tenemos que estar. Yo lo creo profundamente. tengo una pregunta para ti y es si fuiste una buena alumna en el colegio y crees que eso influye en tu ser científica o el contribuir con la vida en el planeta. Eh, yo creo que no fui, a ver, sí, hasta como tu edad, más o menos, un poquito más quizás. Sí, era como muy estudiosa y como de las mejores alumnas. Pero después no, después no era tan buena alumna, pero era
no tan buena alumna, pero era muy motivada. Entonces siempre estaba haciendo 10 cosas al mismo tiempo, siempre estaba creando, ideando, o siempre estaba trabajando en grupos de gente. Por ejemplo, en la universidad tenía que estudiar un montón, ¿ya? Pero por tiempo libre para hacer exposiciones para que la gente conozca los animales del mar. Entonces, dedicaba más tiempo a eso. Y el mensaje que hay detrás de eso es que hay que trabajar no solo en la parte de educación formal, por así decirlo, no solamente en que nos vaya bien en el colegio, en la universidad, o sea, sí, que nos vaya bien, pero no es lo más importante, porque nosotras también tenemos que ser capaces de desarrollar otras habilidades. Nosotras tenemos que ser capaces de comunicar, tenemos que ser capaces de encantar cuando tenemos un proyecto, de hablar bien, ¿cierto? De todas otras habilidades que no las enseñan ni en el colegio ni en la universidad, pero que nosotros tenemos que construir para que nos vaya mejor, ¿ya? Entonces, yo por eso, Gaby, valoro mucho lo que tú haces, porque en el fondo tú eres un ejemplo de cómo las niñas se involucran en temas que son mundiales, no con una mirada pequeña, siempre hay que tener una mirada bien grande y creer que sí, que vamos a poder. Entonces tú tienes una mirada, ¿cierto?, que es global, que lo estás haciendo desde tu casa, desde tu lugar, desde tu espacio, pero lo haces porque lo crees, ¿cierto? Y eso es lo que ojalá hubiesen muchas Gabis en todos lados y que nosotras, las que somos más viejas, ojalá, o sea, que nosotras las estemos apoyando. Yo creo que así realmente vamos a construir algo bueno. ¿Cómo se le puede enseñar a un niño o a alguna persona el valor del océano? Aquí hay algo que es similar a lo que estamos conversando, ¿cierto? Yo creo que la única forma de enseñar no solo el valor de en los océanos en este caso, o de la naturaleza, ¿cierto? En general, es las descripciones de tu Instagram y todo, del proyecto Acuática, ¿cierto? El proyecto Acuática dice que familias en el fondo ayudan a otras familias o al mundo a sensibilizarlo, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante porque en el fondo no son los individuos solos, son cosas colectivas, ya que nosotros tenemos que empezar desde nosotros, desde la familia, pero aquí también los científicos y las científicas tienen un rol importante cuando investigan, ya cuando investigan, tienen que ser capaces de comunicar su investigación para que todos lo conozcan, porque es la única forma de sensibilizar. En el fondo lo que tenemos que hacer es que es usar el arte, usar todos los medios disponibles para que la gente conozca. Hay un auto fuera aquí tocando la bocina, se escucha horrible. Si tuvieras que describir tu personalidad, ¿qué especie de agua escoges? Mm, qué difícil pregunta. Mm, yo creo que de nuevo me iría con el delfín. Porque es como, o sea, como me lo imagino como, bueno, es gregario, que significa que viven como en manadas, hacen sus cosas. Y yo creo en eso, como que nadie puede hacer las cosas solo, o sea, como que estas cosas son colectivas, ¿ya? Son de juntarse con más gente por algo en común, como una causa, ¿ya? En común. Entonces ellos, por ejemplo, viven como en comunidades y hacen eso, ¿ya? Ellos hacen su vida juntos. Entonces yo diría que eso. Y lo otro es que, claro, les gusta mucho como disfrutar, porque ellos, por ejemplo, yo los he visto en la playa y ya después de comer y hacer todo eso, ellos van a jugar y están jugando, hay mucho rato
surfear las olas, le gusta mucho hacer surf con las olas, tirarse debajo de las olas y que los revuelquen y todo. Yo diría que sí, o sea, que viven en el mar porque son de mar, ¿cierto? Pero que lo disfrutan. Yo diría eso. Diría que, claro, uno estudió algo relacionado con el mar, ¿cierto? Pero que además yo lo disfruto. Yo lo disfruto profundamente. Hablando sobre, yo también tengo el mismo sonido, tranquilo. Entonces, hablando sobre el mar, esta es una pregunta un poco emotiva para mí y es si conoces a alguna niña o algún adolescente que esté interesada en lo que es aprender sobre la ciencia del mar, sobre la biología marina, ¿qué le dirías? Mira, de hecho ahora lo van a ver pronto si nos siguen en Acústica Marina, el jueves. Ujú. Nosotros tenemos una sección que se llama Voz Experta, ¿ya? Donde alguien habla de acústica marina. Hace poco nosotros estamos trabajando con una niña que tiene 16 años, que es de un colegio de Valdivia. Ella está haciendo una investigación en acústica marina y trabaja con nosotros en eso. Eh, Me gustaría a mí, sinceramente, recibir a muchas de esas niñas trabajando, ¿ya? Yo les diría a las niñas que, primero que nada, confíen en que ellas tienen la capacidad de hacer todo lo que quieran o todo lo que sueñen, ¿ya? Que no hay un límite, ninguno, ni de dónde vivo, ni de idioma, de nada, que eso no existe. Esas barreras solo están en nuestra cabeza, pero en realidad no existen, ¿ya? Eh, que podemos hacer lo que queramos, lo que soñemos, que tenemos solamente que convencernos de eso, como tener fuerza para hacerlo, y que hay muchas oportunidades o sea, que el mundo, en este caso, ¿cierto? Los océanos, nos necesitan, y que tenemos que hacer fuerza entre todas, las más grandes y las más jóvenes, ¿cierto? Para literalmente salvar el planeta, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ya estamos viviendo en un lugar donde los datos, ¿cierto? Dicen que el tema de los gases de efecto invernadero, o sea, que la atmósfera ya está saturada. Eso afecta a los océanos, y si no hacemos algo entre todos, no vamos a poder vivir mucho tiempo más aquí. Entonces ese es el llamado, que tienen que haber más niñas y más jóvenes y más niños también, porque también hay que invitarlos, ¿cierto? Obvio, somos todos, a interesarse por estas áreas y poder trabajar para que podamos tener más esperanza. Estuve leyendo que tú no solamente sabes sobre el mar, sino que también sabes lo que es la fuente de agua de como los ríos, de agua dulce como los ríos o los lagos. Cuéntanos qué es lo más importante para cuidar de ellos. Bueno, efectivamente los ríos y los lagos, ¿cierto? Son como el preámbulo o lo anterior a las aguas del océano, porque todos los lagos y los ríos van a desembocar sí o sí en el mar, por lo tanto en el océano, ¿cierto? Entonces, los ríos y los lagos muchas veces tienen mucha carga de nutrientes o de contaminación. Por lo tanto, toda esa carga también llega a los mares y a los océanos. Lo que quiero decir con esto es que ninguno es independiente del otro, está todo conectado. Por lo tanto, si yo no cuido, ¿cierto? O si yo no protejo los ríos, eh, no protejo los mares, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer al final es cuidar todos los medios. Ahora, la salud de los ríos y lagos también se ve amenazada, no solamente por la contaminación, por ejemplo, de desagües, que es súper fuerte en algunas ciudades, como donde yo vivo, por ejemplo. Nosotros tenemos un río
que es muy grande, muy largo. De hecho, este río eh, viene de la cordillera de los Andes y viene de Argentina. Es un lago que nace en Argentina, que cruza la cordillera de los Andes y que desemboca en Chile. ¿Ya? Wow. O sea, es compartido, ¿ya? Y hace todo un circuito gigante, son 7 lagos que van llenándose, ¿cierto? Con agua de la desembocadura de varios ríos que van corriendo, pero todo eso desemboca en el Océano Pacífico. Por lo tanto, si yo no cuidé, ¿cierto? Esto es como de cordillera a mar. Si yo no cuidé lo que está pasando en las aguas, en la cordillera, en el agua tanto como de los lagos como de los ríos, eh, voy a tener una contaminación grande también en los mares y en los océanos. Entonces, está todo conectado. También si no cuido los bosques, ¿cierto? O si hago una deforestación brutal, eso también va a afectar a los ríos, también va a afectar a los suelos y también al final va a terminar afectando a los mares y los océanos. ¿Qué mensaje le das a los acuáticos? ¿Qué mensaje les darías para que se motiven a no solamente a seguirme a mí ni a seguirte a ti, sino para hacer este tipo de cosas para que podamos cambiar el mundo, por decir así? Yo creo que todos los acuáticos viven en algún lugar, en algún país, ¿cierto? O en alguna ciudad, que tiene mucho por cuidar, ¿ya? Que puede ser, si no es agua, porque hay mucha gente que vive lejos del agua, nosotros somos afortunados también de poder vivir cerca del agua. Eh, pero del lugar donde estén, siempre pueden hacer algo, por ejemplo, en sus colegios, si ellos conocen más de un tema o si escucharon, por ejemplo, esta conversación, ellos pueden decir, oye, ¿sabes que escuché a una niña de Colombia con una mujer de Chile conversando de esto y es súper interesante contarlo? O sea, cuando nosotros ya lo decimos, ¿cierto? Vamos creando como un ambiente. Entonces, conversar, buscar apoyo, por ejemplo, en los colegios, ¿cierto? Si hay que hacer algún trabajo científico o un trabajo escolar que pueda hacer en un área de cuidado de la naturaleza, es súper interesante. O que podamos hacer iniciativas como la de la Gaby, que nace, ¿cierto?, de una motivación propia por hacer algo. Y así en todas las escalas donde estemos o donde trabajemos, a la gente que está en ciencia, desde la academia, ¿cierto? Que puedan estar más interesados en ir a dar charlas a los colegios, que puedan ir a contarle a los niños qué es lo que se hace. Entonces todos, o los papás cuando van con los niños a un paseo a la playa, que les enseñen a que la basura no se deja en la playa, sino que uno lleva una bolsa y pone su basura en esa bolsa y después la bota en un basurero, ¿cierto? Pero que no la deja ahí. Entonces, todas esas cosas que son pequeñas, o uno podría pensar que son pequeñas, van sumando, y finalmente lo que hacemos es que tenemos un poco más de conciencia. Y que eso es lo que tenemos que buscar. Conciencia. Terminamos. ¿Cómo te sentiste? Bien, yo quería hacerte unas preguntas a ti, pero Ahí hablé dale, mucho. tranquila, hazlas. Hazme No, una o dos preguntas, a ver. que me gustaría saber, Gaby, cómo nace Proyecto Acuático, o sea, cuál es tu motivación y cómo empieza, y cuáles son los planes a futuros para Proyecto Acuático. Yo creo que los planes a futuro serían no solo expandir, ya que cuando uno piensa en un proyecto, lo primero que piensa es en expandirlo más y tener más reconocimiento, pero yo no quiero solo eso, sino, no solo quiero el reconocimiento, sino que quiero poder expandir mi mensaje, que es el proteger los océanos. Quiero expandirlo. Soy muy ilusionada, pero con las esperanzas siempre en alto. Yo pienso en tener este mensaje y decirlo por todo el mundo, que todo el mundo piense y diga, mejor, mejor, en vez de tirar esa botella por allá en la arena, entonces guárdala y métela en la caneca, por ejemplo, ese tipo de cosas.
¿Y cómo nació Proyecto Acuática? O sea, cuál fue mi motivación. Fue por un manatí que yo conocí en el zoológico de Barranquilla que creo que sentí una conexión bastante bonita, ya que él cada vez que ella, porque era una hembra, colocaba aquella aleta y yo como que lo colocaba en la mano y yo sentía como que me quería decir algo, pero no podía. Lamentablemente no puedo hablar como hacemos los humanos, pero sentía como que, no sé, ese tipo de conexión que sintió Sawyer con el delfín Winter, sentí ese Ujú. tipo de conexión. Entonces, así es como empieza a surgir Proyecto Acuática. Maravilloso. Ojalá que se replicara o que hubiesen más niñas, ¿cierto? Liderando estas iniciativas en todos los países de Latinoamérica, por lo menos. Así que yo creo, Sí. Gaby, que tienes mucho trabajo para adelante, que tú al final inspiras a muchas más y que acá, por lo menos en Chile, tienes a tus amigas chilenas como yo que estamos dispuestas a ayudarte y apoyarte en lo que sea porque tenemos una causa en común. Así que súper invitada y súper bienvenida para cuando nos quieras visitar y aquí muchas mujeres que vamos a estar felices de estar contigo. Muchas gracias. También me gustó mucho la entrevista y me gustó esta clausura de la segunda temporada de Guardianes en Vivo. Así que adiós, nos vemos en Chao, que otro en estés vivo bien. y seguimos hablando. Gracias. Adiós, Hablamos. Chao, besitos. chao.